Fórmulas de derivación. Vamos a ver la fórmula número 4 que corresponde a la derivada del producto de una constante por una función. Es decir, c que es una constante por v que es una función. Su derivada es igual al producto de la constante, es decir, c, multiplicada por la derivada de la función, es decir, la derivada de v con respecto a x. Ahora procedamos a realizar la demostración. Entonces tenemos la función y igual a una constante por v. Esta será la expresión número 1. Ahora, el siguiente paso consiste en introducir la variación en v. Por lo tanto nos queda igual, tenemos la constante multiplicado por v, pero sustituimos v por v más el incremento de v. Cerramos el paréntesis, pero como aquí ha habido una variación, esto tiene un efecto en y. Entonces ponemos y más el incremento en y. Esta será la expresión número 2. Ahora el siguiente paso consiste en restar la expresión 1 de la expresión número 2. Es decir, tomamos toda esta expresión, la colocamos aquí y le vamos a restar la expresión 1. Pero primero vamos a multiplicar. Esto es igual a c por v, entonces ponemos igual c por v, luego tenemos más c por el incremento de v. Ponemos c por el incremento de v. Entonces esto nos queda así. Y ahora sí, restamos la expresión número 1. Por lo tanto, ponemos esto aquí. Y como estamos restando, le ponemos menos aquí y también menos aquí. Por lo tanto, tenemos que y se anula con menos y cv se anula con menos cv. Por lo tanto, nos queda el incremento de y es igual a c multiplicado por el incremento de v. Esta es la expresión número 3. Ahora, continuamos con el siguiente paso que consiste en dividir la expresión 3 por el incremento de x. Entonces tomamos toda la expresión número 3, la colocamos aquí y vamos a dividir por el incremento de x. Entonces dividimos ambos miembros por el incremento de x. Esta es la expresión número 4. Ahora el siguiente paso consiste en obtener el límite del segundo miembro de la expresión número 4, cuando el incremento de x tiende a 0. Es decir, tomamos la expresión número 4, la colocamos aquí, y vamos a obtener el límite del segundo miembro. Es decir, el límite cuando el incremento de x tiende a 0. Y si obtenemos el límite acá, también debemos obtener el límite en el primer miembro, cuando el incremento de x tiende a 0. Pero, por definición, esto es igual a la derivada de y con respecto a x. Entonces tenemos que esto será igual. Aquí tenemos el término constante, lo podemos sacar, lo ponemos aquí. C. Ahora esto por el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de el incremento de v sobre el incremento de x. Pero este límite es por definición la derivada de v con respecto a x. Entonces tenemos c multiplicado por la derivada de v con respecto a x. Entonces observamos que aquí tenemos la derivada de y, pero y recordemos que es igual a c por v. Entonces esto nos queda la derivada con respecto a x de y, es decir, de c por v, es igual a c multiplicado por la derivada de v con respecto a x. Listo, hemos llegado a la fórmula de la derivada, que nos dice que si tenemos una constante multiplicada por una función, esto es igual a la constante multiplicada por la derivada de la función con respecto a x.